Si encuentra Lucas 15:11, mi hermano dice, ya lo hallé. Lucas 15:11 es la historia del hijo pródigo. Padre, nos presentamos delante de ti y te pedimos dirección en esta noche. Que quites todo estorbo, todo lo que pueda estorbar en el nombre de Jesús, y que nos des la gracia y la bendición de compartir tu palabra. Esta es la historia del hijo pródigo, Lucas 15:11. Yo estoy transmitiendo desde la iglesia Centro Cristiano El Mesías en la ciudad de Brownsville, Texas. Lucas 15:11 dice la palabra de Dios. Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, fíjese, el menor: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es palabra de Dios. Qué hermosa historia. La parábola esto que leí, se llama la parábola del hijo pródigo. Una parábola es una narración que Dios la usa para enseñarnos una verdad espiritual. Esa historia nos enseña algo. La historia del hijo pródigo es una parábola, es un escrito, una narración, y nos enseña algo. ¿Qué aprendemos? Vamos a ver. Número 1, dice que un hombre tenía 2 hijos. Esta historia nos habla de la relación entre Dios y sus hijos. Dios, nuestro creador, y nosotros. Nosotros somos 2 veces de Dios. Número 1, somos creación de Dios, porque Él nos hizo, ¿sí? Número 1. Número 2, aparte de que Él nos hizo, número 2, nos compró con la sangre de su Hijo, con la sangre de Cristo. Somos 2 veces de Dios. Primero, porque nos hizo, y segundo, porque nos compró.
Entonces, Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas. Esta es la historia de la parábola esta. La historia de la relación que Dios quiere tener con sus hijos. Es una historia en la que nos narra cómo el hombre se aleja de Dios sin que Dios le haga nada. Y el hombre pierde su vida en el mundo y al último se da cuenta, cuando perdió todo, que necesita a Dios. Esta es la historia de nosotros. Todos los que no teníamos a Cristo éramos hijos pródigos. Un hombre tenía 2 hijos. El hombre aquí viene siendo Dios. Y los hijos, nosotros. Pero este hombre en esta parábola tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dice el menor, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El más pequeño quiso irse al mundo. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Como padre, y el hombre era rico, Dios es rico, es nuestro Padre, y este hijo dijo: dame lo que me corresponde. Y dice, y les repartió los bienes. A cada uno le dio lo que le pertenecía. Esta parábola nos enseña cómo cuando, como hijos de Dios, Dios nos hizo. Y cómo cuando Dios nos hizo, si se fija, cada uno de nosotros, empezando por mí, y yo lo digo por mí, todos tendemos a hacer lo malo. ¿Sí? Yo llegué a una edad en que fui un joven, un adolescente, un joven, y la tendencia mía era hacer lo malo. Como que me fui a gastar mi herencia. ¿Cuál era mi herencia? Mi vida. Mi vida es una herencia. ¿Qué me dio Dios? La vida. ¿Qué me dio Dios? La salud. ¿Qué me dio Dios? Estos ojos. Dio 2 manos vivas, sanas, 2 pies, un cuerpo sano, el aire, la luz, todo. Eso es una herencia. Entonces Dios nos da una herencia, nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo, y todos tendemos, empezando por mí, que lo digo, tenemos una tendencia a ir a gastar en el mundo, en la borrachera, en el mundo, haciendo cada quien lo que el mundo quiere, lo que la persona quiere, pero todo sin Dios. No queremos a Dios, queremos hacer lo que nosotros queramos. Entonces este niño, este joven dijo: dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Y luego dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Aquí está. Cuando recibió la herencia, no pasó mucho tiempo, y el hijo menor, juntando todos sus bienes, se fue lejos. Dice, se fue lejos. La palabra se fue lejos es lejos de Dios. Cuando usted y yo andamos en el mundo así como yo era, haciendo lo que quería, yo no consideraba a Dios para nada en mi vida. Aunque mi mamá me dijera: hijo, ves a la iglesia, hijo, cuídate, Dios esto, no. Dios no sabe mi agenda. El mundo normalmente se va lejos. ¿Qué es lejos? Lejos es que vas sin Dios. Aunque vayas de aquí a la esquina, pero vas sin Dios. Vayas de aquí a Chicago, pero andas sin Dios. Andas haciendo, el hombre como ahorita hace lo que le da la gana. Anda lejos de Dios. ¿A dónde se fue este hijo menor? Lejos. ¿Qué es lejos? Donde quiera que sea. Pero lejos andas apartado de Dios. Y apartado de Dios cometes todos los pecados imaginables. Todo lo que se te venga a la mente. Si eres un muchacho joven o una muchacha, todo lo que se te venga a la mente y puedas hacerlo, si no le tienes temor a Dios, lo haces. Ese es el hijo joven. Agarró todo su dinero, se fue, dice lejos, y luego dice a una provincia apartada. Fíjense, aparte de decir lejos, aparte de la palabra lejos, se fue a una provincia apartada. Aparte de lejos, se fue más lejos. Esto habla de qué? De que el joven no quería estar cerca de ¿quién? De su papá. El hombre no quiere. Hay una enseñanza. Porque se fue, primero dice lejos, y luego a una provincia apartada. Quiere decir que el hombre quiere estar lo más lejos que se pueda de Dios. Lo más lejos donde nadie te diga nada. La Biblia lo dice. Cada quien se apartó por su camino. O sea, cada quien hace lo que le dé
lo que le da su gana. Libro de Jueces. Hay la historia que se repite en el libro de Jueces muchas veces. Dice que cada persona que vivía en ese tiempo, cada quien quería hacer o hacía lo que le daba su gana. No había ley, no había gobierno. El hombre sin Dios no tiene ley, no tiene gobierno, hace lo que le da su gana. Si es un adolescente, un joven, igual eres adulto o muy adulto o anciano, sin Dios, haces lo que te da tu gana. A ver, diga, sin Dios, hacemos lo que nos da la gana. Miren, dice de este muchacho joven, se fue lejos, primero dice lejos, y luego a una provincia apartada. O sea que aparte de lejos, se fue lo más lejos. No quería estar cerca de su padre. O sea, no quería que nadie le dijera nada. Y cuando no quieres que nadie te diga nada en la vida, vas derecho a la perdición. Vas a cometer, son una vida llena de errores. Yo he aprendido aquí una cosa: lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Una vida, imagínese una vida sin Dios. Yo me acuerdo que en el monte cuidando, tenía 5 años, 5 años en el monte de San Luis Potosí, cuidando chivas con mi abuelo. Y mi abuelo se iba en el monte, me dejaba solo. A las 8 o 9 de la noche me hincaba yo y le decía: San Martín, el santo, un santito que es prietito, San Martín de Porras. Yo me hincaba, era un niño, 5 años, cuidando chivas. San Martín de Porras, cuídame, me daba miedo. Ya eran las 10 de la noche y mi abuelo no llegaba y se oían los coyotes, yo solo en el monte. Y me hincaba y San Martín de Porras, ayúdame, cuídame. San Martín de Porras, ¿quién me iba a ayudar? Entonces, imagínense esa confianza según yo, en un Dios era un monito que traía de madera, colgado, San Martín de Porras. Lo que es lo que yo sabía de Dios. Andaba en ese tiempo bien lejos, pero lejos de Dios, mi fe, totalmente apartado de Dios. Pero era un niño yo, estaba muy chiquillo. Este joven se fue lejos a una provincia apartada. Y ya lejos de Dios, ¿qué hizo el muchacho? Desperdició sus bienes. Cuando no tienes a Dios, no inviertes tus bienes como es, los desperdicias. ¿Qué es desperdiciar? Pues echar a perder. Como agarras un carro nuevo y como eres irresponsable, vas y lo chocas. Lo desbaratas, luego no te dura, desperdiciaste un carro nuevo. Y todo lo que te da nuevo lo desperdicias. Te dan cierta cantidad de dinero, la desperdicias. Primero porque no te costó. Lo que no te cuesta, no lo cuidas. Y como la salvación no te costó, la vida que Dios nos compró, le costó a Cristo. Cristo la compró con su sangre. Le clavaron las manos y los pies. A Él sí lo costó. A nosotros es gratis. Y como es gratis, por eso me vale. ¿Qué te costó la salvación que te dio Cristo? Nada. No has derramado sangre. No te han perseguido. No te han medio matado por tener ese regalo que es Cristo en tu corazón. Entonces, como no te costó nada, me vale. No voy a la iglesia. No hago oración. No voy al culto. Mejor me voy a ¿cómo se llama anoche? Mejor anoche, ¿qué era? ¿Día de qué? ¿Día del diablo? Halloween para mí es como el día del que nació el diablo. Happy birthday, no. Es el día que nació. Yo sí lo interpreto. Halloween es el día del diablo. Día que nació el diablo. O cumpleaños del diablo. ¿Cómo andar celebrando ese mugrero? Y tú necesitarías estar muy ignorante para andar celebrando ese mugrero. Cuando no tienes a Dios, cuando no valoras, desperdicias tu vida, desperdicias tu tiempo. Hoy
Es tiempo que puedes aprovechar por venirte a la iglesia. Porque si supieras todo lo que ganas con invertir tu tiempo en Dios, Dios te libra de enfermedades, Dios te libra de COVID-19, Dios te libra de males. Pero cuando no valoras, como este joven, desperdició sus bienes. ¿Cuáles eran sus bienes? Su papá le dio todo su dinero. Pero ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Qué bienes me ha dado Dios? La vida. ¿Qué más bienes me dio? La salvación. Me dio una iglesia, me dio una Biblia, su palabra, me dio la salvación, me dio salud, me dio paz, me dio tranquilidad, me dio unos padres, me dio miembros de iglesia que yo cuido, Dios me ha hecho millonario. Cosas que Él me dio y que tengo que cuidar. No como este hijo pródigo, ¿qué hizo? Agarró todo lo que su papá le dio y fue y se lo gastó. ¿Con quién? Con prostitutas, con borracheras, Qué tremendo es cuando gastas lo que no te costó. Y le repito, Dios nos dio una salvación, pero como no nos costó nada, fíjense lo que estoy diciendo, y esto es para muchos. Esto es para muchos que me están oyendo, empezando para Gabriel Villela. Como Dios nos dio una salvación y como no nos costó nada, no la cuidamos. No la cuidamos. Hace muchos años yo le regalé un carro a una persona. Es más, fue el primer carro que regalé. Un Dodge Dart 67. Imagínense, año de 67. Carrito estándar, 4 cilindros. Máquina, ¿qué? Máquina. No era 302, era una máquina 6 cilindros, chiquito, carrito. Y se lo dio un predicador. ¿Qué cree que pasó? Como al mes. Y le dije al predicador, ese carro te lo doy. Mire, tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Cuando tú recibes algo y no te costó nada. Como muchos que me están oyendo, recibimos salvación y no la cuidamos. Nos vale. No alimentamos nuestra vida con Dios. No oramos. No vamos a iglesia. No leemos Biblia. Hasta la Biblia se nos perdió. Ni el nombre del pastor sabes siquiera. Ni el nombre de la iglesia a la que vas sabes. Menos vas a saber la de la Biblia. ¿Por qué no te costó? Igual que el hijo pródigo. Desperdició sus bienes. ¿Por qué? Porque no le costó. Yo me acuerdo que le regalé ese carro. Al mes, ¿qué cree que ese carro? Que se lo di al pastor enterito. Yo lo traía bien alineadito. 2 Dart 67. Estaba viejito, pero estaba bueno, era mi carro. Al mes, ¿qué cree? El carro ya no traía los focos de atrás, las calaveras, ya no las traía. Con un tornillo, en lugar de calaveras, el pastor compró 2 focos de esos, Juanitos, de pelota, ¿cómo se dice? De rueda. Focos viejos de esos que son una rueda. En lugar de focos, el predicador le puso dos focos de esos, pero de rueda, atornillado atrás, con unos tornillos ahí feos. Y vi el carrito, y ¿qué le pasó al carrito? No, es que por atrás le pegaron y se rompieron, ya no los compró los originales. Le puso 2 focos grandotes, feos, horripilantes, atornillados arriba. Dije, ¿por qué tratas así el carro? ¿No lo cuidas? No, así lo estoy cuidando. Y luego a los 2 meses lo volví a encontrar. A los 2 meses la cajuela ya no la traía. Vive Jehová que me está oyendo, porque no crean que le estoy echando mentiras. A los 2 meses ya no traía cajuela. En lugar de tanque de gasolina, le quitó el tanque, o ya lo desconectó, y traía un tanque de plástico. Y con una manguera, no sé cómo le hizo. O sea, en lugar de tanque de gasolina, le puso un tanque de plástico. Un tanque horripilante ahí, conectado con una manguera de esas de agua. No sé cómo le hizo, pero sí trabajaba.
O sea que a los 2 meses ya no traía cajuela, traía un tanque feo de plástico ahí. Era el tanque de la gasolina. Lo vi como a los 4 meses bonito, el carro, el mismo. No, ya no quería ni verlo yo el carro. ¿Qué cosa es cuando no te cuesta algo? ¿Qué cosa es cuando no te cuesta algo? ¿Me oyó? Cuando no nos cuesta, nos vale. Pasaron 4 meses y me encontré el carro. Cuando lo vi a los 4 meses, ese carro ya no traía cajuela, ya no tenía ni capacete. Era un carro deportivo. Le tumbó el techo con una cegueta, con un no sé qué, se lo tumbó. Ya no tenía techo. Era como un carro convertible, pero horrible que lo traía. Horrible. ¿Cómo no se me ocurrió haberle tomado una foto de ese carro? Regañé al predicador y le dije, es la última vez que Gabriel Villela te regala algo. Es la última vez. No, pero que yo no, di lo que quieras, no te vuelvo a regalar nada. Cuando no te cuesta, no cuidas lo que Dios te da. Diga, cuando no me cuesta, dígalo, no se ponga, dígalo, usted, hermana, aunque sea en inglés, dígalo. Cuando no me cuesta, me vale. ¿No lo cuidas? Es igual que el hijo pródigo. ¿Le costó el dinero? ¿No le costó? ¿Qué andaba haciendo? Se lo gastó en mujeres, en borracheras. ¿Por qué? No le costó. Cuando no te cuesta, pateas lo que Dios te da. Cuando no te cuesta, no valora lo que Dios te da. Cuando no te cuesta, no cuidas lo que Dios te da. Dice que este hijo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Desperdició sus bienes, desperdició su dinero, su salud, todo, viviendo perdidamente, viviendo sin Dios. Su vida como José Alfredo Jiménez canta esa canción que dice: la vida no vale nada. No, para él la vida no valía. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjese, todo lo hubo malgastado. La otra vez, lo que no te cuesta, lo malgastas. Cuando todo lo hubo malgastado, mire, viene a mi memoria decirles una cosa. ¿Cuántas veces un padre que trabaja toda la vida mucho y muere y le deja una herencia muy grande a sus hijos? Muy seguido sabemos casos de esos, en que esos hijos que recibieron mucho dinero, una gran herencia, no les duró nada lo que papá les dejó. Todo se lo gastaron. En un año se acabaron todo. Todo lo que papá juntó en 60 años, esos muchachos, hijos, en un año se lo acaban. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a matarle. Pero aquí habla de más que hablar de lo material, habla de lo espiritual. Un hombre que vive sin Dios, ¿cómo vive? ¿Vive sin Dios? Vives haciendo decisiones malas, puras decisiones a veces en contra de Dios. Cuando llega un día en que te enfermas, te quedas solo, te das cuenta que sin Dios, yo a los 20 años, a los 20 años me di cuenta que la vida no valía nada. No quería ya vivir, mi vida era un desastre. A los 20 años me di cuenta lo triste que es vivir 20 años sin Dios, porque a esa edad me hablaron de Jesucristo, pero a esa edad yo ya no quería ni vivir. La vida sin Dios es lo más triste. La vida sin Dios es lo más triste, lo más horripilante que pueda haber, lo más desesperado. Cuando hubo todo, lo hubo gastado, malgastado, vino una gran hambre. ¿Saben lo que Dios usa muchas veces para hacer que voltemos para el cielo, para arriba? Para hacernos Dios. ¿Cómo le diré? ¿Qué hizo Dios conmigo? Para hacer que yo buscara a Dios. Me vino un gran problema. Me vino una gran hambre, dice aquí, al hijo pródigo. ¿Cómo le habló Dios al hijo pródigo? Una gran hambre. Cuando estás sin Dios, vas a tener problemas de diferentes tipos. Al hijo pródigo le habló a través de una gran hambre.
y en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Cuando estás sin Dios, llega el día en que Dios te empieza a hablar. ¿Cómo te empieza a hablar? A través de un problema de no tienes dinero, no tienes salud, pierdes la salud, pierdes el trabajo, pierdes tu libertad en una prisión, caes en un hospital. De alguna manera Dios te empieza a hablar. Ese hijo pródigo que anda malgastando su vida. Yo se los digo como por los años que tengo predicando el Evangelio. A muchos Dios les habla a través de que Dios permite que caigan a la cárcel, en una prisión. Dios permite que vayas al hospital, una enfermedad incurable, un problema grave, para que voltees hacia arriba. ¿Cómo le habló Dios a este hijo pródigo? A través del hambre, y comenzó a faltarle que todo. Ya no tenía nada. Cuando no tienes a Dios, te va a faltar todo. La manera como Dios te empieza a hablar, te va a empezar a hablar a un hijo pródigo, es a través de problemas. Te quedas sin nada. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. O sea, andas como dices, de arrimado, sin Dios, sin fe. Me pasó a mí, pides ayuda, pides quien te ayude, y como no tienes a Dios, andas mal, nadie te ayuda. O sea, como que ni el diablo te quiere, ni el diablo te quiere. Pides ayuda, nadie te ayuda, nadie te da la mano. Por eso bien dicen que en la desgracia te das cuenta quiénes son los amigos, en la prisión te das cuenta quiénes son los amigos, en la pobreza te das cuenta quiénes son los amigos. Cuando tienes dinero, todo el mundo está alrededor de ti, pero cuando no tienes, y sin Dios. Saludos, Iván Guadalupe Chón, te mando muchos saludos. Iván Guadalupe Chón, Matamoros, Tamaulipas, te mando saludos. Espero verte este domingo en la iglesia, ojalá puedas. Iván Guadalupe Chón, un saludo. Y cuando todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió una hacienda para cuidar cerdos. ¿Sabe qué fue el único trabajo que encontró el hombre este? Ya se había gastado todo su dinero. Yo creo que ya estaba hasta flaco, talla cero, sin comer, sin dinero, sin comer, mal vestido, amargado, cansado, desilusionado de la vida. Pero ¿quién tuvo la culpa? Él la tuvo. Dejó a su padre. ¿Cómo nos va a nosotros? Entre más nos alejamos de Dios, entre más nos alejamos. O sea, hay personas que de plano no quieren ni oír mencionar a Dios, ni oír mencionar. Acuérdense que este joven se fue lejos, a una provincia apartada. O sea, andaba lejos, como de aquí a China, de aquí a Mongolia, lejos de su casa, lejos de Dios. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentar cerdos. El cuidar cerdos era un trabajo inmundo. Cuidar cerdos era un trabajo limpio. ¿Usted nunca ha cuidado cerdos? No, ¿verdad? Pues yo sí. Me acuerdo de mi mamá, que en paz descanse, mi mamá, cuando éramos bien pobres, allá en la calle Encino número 109, Colonia Mariano Matamoros, en medio de nuestra pobreza y nuestra gran necesidad, mamá compraba marranitos y crecían y los criaba, y yo le ayudaba a mamá, yo le ayudaba a mi mamá a darle de comer a los cerdos. Hasta una vez teníamos una marranita que era pero bien grande, yo creo que pesaba como 100 kilos, y la queríamos mucho, mamá y yo, y llegó el día en que la teníamos que vender, porque para eso las criábamos los cerdos, y no queríamos venderla. Y cuando vendimos a la marranita, me acuerdo que yo lloré, porque yo la quería mucho esa marranita, pero estaba grande, pesaba como 100 kilos. Entonces yo me acuerdo que yo y mi mamá, en medio del frío, en la calle Encino número 109, Colonia Mariano Matamoros, lo que era la división de lo que es la Mariano Matamoros y el Valle, el fraccionamiento Victoria, eran puros sembradíos. Bueno, en la orillita de esos sembradíos
Ahí teníamos amarrados los marranitos, unos marranotes que teníamos ahí. Pero para darle de comer a esos animalitos, usted tiene que meterse al lodo. Lodo negro. ¿Sabe lo que es el lodo negro? No sabe, ¿verdad? ¿Sabe lo que es meter los pies al lodo negro hasta las rodillas? ¿Sabe? ¿Verdad que no? Bueno, pues yo sí sé. Pastor Villela sí sabe. Yo crié marranos con mi mamá. Vendíamos, y luego, ya que estaban bien grandotes, los vendíamos. Pero cómo batallaba mamá. ¿Por qué? Porque papá, gracias a Dios todavía lo tengo, papá andaba en la cantina tomando cerveza, tomando vino, tomando licor, paseándose con los amigos en la borrachera, y mamá y yo cuidando marranos, entre el frío, entre el agua, cuando se ponía frío. Pues yo sé lo que es cuidar cerdos, lo que es darle de comer a los marranos. Eso lo hicimos muchos años. Es la primera vez que lo testifico, se me había olvidado. Pero ahorita que estoy hablando del hijo pródigo, que el trabajo único que agarró era cuidar cerdos. Bueno, yo también cuidé cerdos. Era en ese tiempo un trabajo muy sucio. Y cuidar cerdos era un animal inmundo. O sea, ¿cómo lo diré? Era un trabajo que casi nadie quería. Pues este hijo pródigo, eso fue lo único que le quedó, cuidar cerdos. Note que le estoy hablando del hijo pródigo, que el hijo pródigo no era cualquier hijo pródigo. El hijo pródigo, su papá, ¿cómo era? ¿Pobre o rico? Juanita, a ti estoy hablando, no te duermas. Estás mirándome a mí, pero tienes como que estás mirando los frijoles. Juanita, ¿cómo es el papá del hijo pródigo? ¿Pobre o rico, Juanita? ¿Era rico? ¿El papá del hijo pródigo era rico? ¿Quién es el papá de nosotros? Es Dios. ¿Dios será pobre o será rico? Es rico. Dice Dios, mío es el oro y mía es la plata. Si alguien rico hay en esta vida, es nuestro Padre Celestial. Dice el mío es el oro y mía es la plata. Y los hijos somos nosotros. Y allí que somos hijos dos veces, primero porque nos hizo y luego porque nos compró con su sangre. Ese es el problema. El problema de este muchacho era que su padre era archimillonario y él estaba cuidando cerdos. Porque ya no había más. Aquí hay una enseñanza. Dice, y deseaba llenar su vientre. Ya cuidaba cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué quería comer ese muchacho? ¿Sabe qué quería comer? La comida que comían los cerdos. Pero ni eso le daban. Imagínense hasta dónde caes de pobre cuando de plano te alejas de Dios. Este muchacho quería comer la comida de los marranos. Y ni eso le daban, ni la comida del marrano le daban. Quería la comida de los marranos y ni eso le daban. Aquí hay una enseñanza. Cuando te alejas de Dios, el diablo te va a apachurrar hasta donde más el diablo pueda. Te va a hacer pedazos. Te va a hacer el diablo, cuando te alejas de Dios, te va a hacer talco. Te va a hacer pedazos. Te va a hacer añicos. Te va a hacer talco. Te va a matar. Entonces imagínense la desesperación de ese hijo. Era un hijo rico, pero estaba cuidando cerdos. Todo por su corazón duro y por querer vivir lejos de su papá. ¿Qué es lo que pasa a los seres humanos hoy? Quieren vivir lejos de su padre. Hubiera visto anoche, yo venía de la iglesia, fui por mi esposa a Matamoros y veníamos para acá, veníamos por la calle Sexta. Hubiera visto cómo estaba, era como las 12 de la noche, el aguacero y el montón de gente, pero parecía que era fiesta. Parecía que estaban dando droga, la estaban regalando. Parecía que estaban regalando marihuana ahí en la calle. Parecía que estaban regalando cocaína, piedra. Es más, me pregunté, le dijo un joven, no, ¿qué está pasando aquí? No, dijo, aquí es el punto. El punto es donde venden droga. Digo, ¿y luego por qué hay tantos huercos? Porque están regalando la droga.
Estaban regalando la droga en un punto ahí en por la Mariana, Matamoros. Porque era fiesta, era día de quién. ¿Quién cumplía años ayer? El diablo, día de Halloween, el día del cumpleaños del diablo. Estaban regalando mota, coca, piedra y mugrero, regalándolo. De puro gusto. Qué mugrero. La neta, qué mugrero. Pero invitas a la gente a una carne asada. Sin Dios, todo el mundo corre. Invita a la gente a la iglesia. Invita a la gente a la iglesia. A orar, a alabar al Dios vivo. Nadie quiere. Pero el día que te llega la muerte, todos quieren. ¿A dónde te quieres ir? En vida no buscan a Dios, pero el día que se quieren morir, todos se quieren ir con Dios. Y tienen vergüenza. Y aquí termino. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Sin Dios, hermano, la vida nadie te va a dar nada. Sin Dios, todo mal te va a ir. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El muchacho reaccionó en medio del hambre. Dice, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo reaccionó allá donde no tenía nada. Haga de cuenta que volvió en sí, como decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Con hambre de comer la comida de los cerdos y ni eso me da. Si mi padre es rico. Como que reaccionó. Como que se le salieron los demonios solos. Como que agarró la onda. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo creo que se le cortó la loquera, la borrachera. Se le cortó y reaccionó. ¿Qué reaccionó? Dice. Reaccionó, despertó. Es lo que esto equivale es cuando un hombre dice, cuando un hombre dice: yo ya me cansé de esta vida, yo quiero cambiar de vida, yo quiero buscar a Dios. Muchos así reaccionan, dice: ya me cansé de esta vida, de esta borrachera, de vivir así, yo quiero buscar a Dios. Y van a la iglesia y Cristo los toca y su corazón cambia. Para que cambies tienes que querer que Dios te cambie. A fuerza no. Y dice, miren lo que hizo este muchacho: me levantaré. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se llama arrepentimiento. Para que tu vida cambie, tienes que arrepentirte, igual que este muchacho, de tus pecados. Me levantaré, iré a mi padre. ¿A quién es mi padre? Es Dios. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, Padre, perdona mis pecados. El arrepentimiento, el ir a Cristo arrepentido, que Dios te quita los pecados, te va a cambiar tu vida totalmente. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y a Dios no le puedes echar mentiras. Tienes que estar arrepentido en serio. No es en serio, Dios no te cree. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Ya me cansé de pecar. Por ejemplo, ya me cansé de matar, ya me cansé de robar y ya me cansé de fornicar. Quiero cambiar mi vida. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La historia total dice que el hijo fue con su papá. Y cuando su papá lo vio, no lo agarró a golpes. Su papá lo abrazó, lo besó, le puso un anillo de oro, le puso un collar de oro, lo vistió decentemente y le hizo fiesta. El muchacho creía que su papá lo iba a agarrar a palos. No, su papá lo recibió a abrazos y a besos. Cuando tú vienes a Cristo, ¿cómo te recibe Dios? Dios te abraza. ¿Cómo te espera Cristo? ¿Con los ojos abiertos? ¿Con las manos abiertas? Cristo te espera con sus brazos abiertos para bendecirte y para ayudarte. No tenga miedo de venir a Cristo. Cristo está con sus manos abiertas, listo para recibirte y perdonarte, cualquiera que sea tu pecado. La historia del hijo pródigo ilustra eso.
Es la vida de nosotros regresando a Dios, arrepentidos. Cuando yo llegué a Él, le dije, Señor, perdona mis pecados. Claro, yo tenía 20 años. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. Y a los 20 años ya estaba cansado de esa vida, a los 20. Y Él perdonó mis pecados. Porque yo fui en serio. Yo no iba bien nomás a ver qué onda ahí. Tenía 20 años. Yo quería un cambio en mi vida. Yo quería conocer a Dios. Y Dios se manifestó a mi corazón. Cambió mi corazón y me bendijo. Amén. Sebe Cadena, Dios te bendiga. Blanca Bonilla, Silvia Cruz, Dios te bendiga. Silvia, Blanca Bonilla, Dios me los bendiga. Iván Guadalupe Chón, Dios me los bendiga. Padre, yo te pido en esta noche, te pido por mis hermanos que están conectados y por mis hermanos aquí en la iglesia. Bendícelos. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, que esta historia tan sencilla pero tan bonita del hijo pródigo haga meditar a alguien, Señor, que necesitamos volver a Dios. Todos aquellos que andan lejos de Dios, apartados de Dios, gastando su vida en deleites, gastando sus bienes en deleites lejos de Dios. Padre, que mediten, que se detengan, que se arrepientan, que piensen que necesitan volverse a Dios. Padre, presento sus vidas. Señor, presento a tu pueblo delante de ti. Gracias porque eres un Padre bueno, que nos recibes. Cuando yo llegué a ti a los 20 años, no me recibiste a golpes. Me abrazaste, me bendeciste, Señor, y me sanaste y me curaste. Bendice a todos mis hermanos. Bendice a Silvia Cruz, bendice a Blanca Bonilla, a Sabe Cadena, a Iván, bendice a todos los que están conectados. Bendícelos, Señor, y cuida a tu pueblo, y bendice a tu pueblo, te lo pido todo, en el precioso nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Doy por terminada esta predicación.